Bienvenidos a Relatos de Medianoche. Gracias por estar aquí, por regalarme estos minutos de oscuridad y silencio para escuchar una nueva historia. Si te gusta el terror, las historias que se te meten en la cabeza y no te dejan dormir, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún relato. Y antes de comenzar, déjame un comentario diciéndonos desde dónde nos estás escuchando. Ahora apaga la luz, ponte cómodo y prepárate. En el año 1965, en una ranchería sin nombre del Estado de México, existía un lugar tan escondido que pocos conocían su ubicación exacta. Era un sitio desolado, con apenas unas cuantas casas de adobe dispersas por el terreno seco. No había luz eléctrica, ni agua corriente, ni siquiera un camino decente que llevara hasta allí. El sendero de terracería que conducía al rancho se volvía casi imposible de recorrer cuando caía la noche. La oscuridad era tan densa que parecía tragarse todo a su paso. A este lugar apartado llegaron Norma, una joven de apenas 17 años de naturaleza muy callada, y Eliseo, un muchacho también joven, recién casados y llenos de esperanzas. Venían a cultivar unas parcelas que Eliseo había heredado de un tío lejano. Los primeros días fueron difíciles pero llevaderos. Trabajaban de sol a sol, y aunque la vida era dura, estaban juntos. Pronto, Norma descubrió que esperaba un bebé. La noticia la llenó de una alegría que nunca antes había sentido. Comenzó a cantar mientras realizaba las tareas del hogar. Su voz dulce rompía el silencio pesado que siempre parecía envolver aquel lugar. Eliseo la escuchaba desde el campo y sonreía, pensando que todo valdría la pena. Pero cuando llegaba la tarde y el sol comenzaba a esconderse detrás de los cerros, el ambiente cambiaba por completo. El silencio se volvía más denso, más amenazante, y entonces comenzaban los sonidos. Eran chillidos lejanos que cortaban el aire como cuchillos, sonidos agudos que no parecían humanos ni de ningún animal conocido. Venían de todas direcciones, como si el mismo campo estuviera vivo y gritara. Norma sentía un miedo profundo cada vez que escuchaba esos ruidos. No podía dormir bien. Se aferraba a Eliseo en la oscuridad de su pequeña habitación, temblando sin poder evitarlo. Una noche, ya no pudo soportarlo más. Le suplicó a Eliseo que pusiera ventanas de madera en la casa, pero no ventanas comunes, sino tablas gruesas que cubrieran casi todo, dejando apenas unos pequeños agujeros por donde poder ver hacia afuera. Eliseo accedió, aunque le parecía extraño. Construyó las ventanas como ella pedía, y la casa quedó casi como una caja cerrada. La poca luz que entraba durante el día apenas alcanzaba para ver dentro. Norma se sintió un poco más segura, pero los chillidos seguían escuchándose cada noche. Y con el paso de las semanas, parecían acercarse más y más. Cuando llegó el momento del parto, vino la partera del pueblo más cercano, una mujer mayor de manos expertas. El trabajo de parto duró toda la noche. Norma aguantó sin quejarse demasiado, apretando los dientes y las sábanas. Al amanecer nació el pequeño Vicente, pero algo estaba mal desde el principio. El bebé no lloró, ni siquiera emitió un sonido. Simplemente abrió sus grandes ojos y miró alrededor en completo silencio. La partera lo revisó varias veces, preocupada. El niño respiraba bien, movía sus bracitos, pero no hacía ningún ruido. Era como si hubiera nacido sin voz. Las pocas vecinas que vivían en el rancho vinieron a conocer al recién nacido. Todas se admiraron de su silencio tan extraño. Los bebés siempre lloran al nacer, siempre. Pero Vicente no. Entre las visitantes estaba Alejandra, la vecina más anciana del lugar. Era una mujer de rostro arrugado y mirada profunda que había vivido allí toda su vida. Se acercó a la cuna donde descansaba Vicente y lo observó largo rato sin decir nada. Finalmente, Alejandra se volvió hacia Norma con expresión seria. Le advirtió sobre el peligro de las brujas que chupan el alma de los bebés que aún no han sido bautizados. Su voz era baja pero firme, como si hablara de algo que había visto con sus propios ojos. Le dijo que debía proteger a Vicente, que colocara unas tijeras abiertas debajo de su almohada, formando una cruz, o que pusiera un par de chiles pasilla cruzados sobre la cuna.
Cualquier cosa que formara una cruz servía para ahuyentar a esas criaturas. Las otras mujeres asintieron, compartiendo sus propias experiencias. Contaron que los chillidos que se escuchaban cada noche no eran de animales comunes. Eran de pequeñas bolas de fuego que volaban entre los matorrales y sobre los techos de las casas. Esas bolas de fuego eran las brujas, explicaron. Criaturas hambrientas que buscaban almas frescas de bebés sin bautizar para alimentarse. Volaban en la oscuridad, dejando un rastro de luz roja detrás de ellas, y sus chillidos helaban la sangre. Norma las escuchaba en silencio, con su habitual manera callada. No respondió a las advertencias, no hizo preguntas. Simplemente las miraba con sus ojos oscuros y vacíos de expresión. Las vecinas se fueron una por una, dejando a la pequeña familia sola. Eliseo intentó calmar a Norma, diciéndole que eran solo supersticiones de gente del campo. Pero ella seguía callada, meciendo a Vicente en sus brazos. Las noches siguieron siendo inquietantes. Los chillidos continuaban y ahora parecían rodear la casa. Eliseo los escuchaba también, aunque intentaba no demostrarlo para no asustar más a Norma. Pasaron varias semanas así. Vicente crecía sin hacer ruido, mirando todo con esos ojos grandes y oscuros. No lloraba cuando tenía hambre. No se quejaba cuando algo le molestaba. Solo miraba. Una mañana, cuando apenas comenzaba a amanecer, Eliseo despertó con los gritos desesperados de Norma. Nunca la había escuchado gritar así. Su voz, normalmente tan baja y suave, sonaba rota por el terror. Se levantó de un salto y corrió hacia la cuna de Vicente. Estaba vacía. El bebé ya no estaba allí. Norma gritaba una y otra vez que su hijo había desaparecido. Eliseo sintió que el mundo se detenía. Buscó por toda la pequeña casa, levantando sábanas, mirando bajo los muebles, abriendo cada cajón. Corrió hacia la puerta. Estaba atrancada por dentro, tal como la habían dejado la noche anterior. Revisó la tranca de madera, intacta en su lugar. Nadie había podido entrar por allí. Las ventanas de madera también estaban cerradas. No había señales de que alguien las hubiera tocado. Los agujeros pequeños por donde se podía ver afuera no eran lo suficientemente grandes para que pasara ni siquiera un gato. Eliseo salió corriendo a buscar ayuda. Fue de casa en casa preguntando si alguien había visto u oído algo durante la noche. Todas las vecinas dijeron lo mismo. Los chillidos habían sonado más fuertes que nunca anoche, pero nadie había visto nada extraño. Formaron un grupo de búsqueda. Los pocos hombres del rancho recorrieron cada rincón, cada matorral, cada zanja. Buscaron durante días, pero no encontraron ni una señal de Vicente. El niño simplemente había desaparecido, como si se lo hubiera tragado la tierra o el aire mismo. Norma quedó destrozada. Dejó de cantar, dejó de hablar casi por completo. Se quedaba sentada durante horas mirando la cuna vacía, con los ojos perdidos en algún punto lejano que solo ella podía ver. Perdió sus ganas de vivir. Apenas comía, apenas se movía. Eliseo intentaba consolarla, pero era como hablarle a una sombra. Las semanas pasaron lentas y dolorosas. Tuvieron que volver a su rutina, a trabajar la tierra, a seguir adelante aunque fuera imposible olvidar. Pero la ausencia de Vicente era como un agujero negro en el centro de sus vidas. Muchos meses después, cuando el verano comenzaba a calentar la tierra seca del rancho, Norma le dio una noticia a Eliseo. Iban a tener otro bebé. Eliseo sintió una mezcla de alegría y terror. No podía soportar la idea de perder otro hijo. Esta vez, juró que haría todo diferente. Tomaría todas las precauciones posibles. Rara vez dejaba a Norma sola en la casa. Cuando tenía que ir al pueblo o trabajar en los campos más alejados, se aseguraba de que alguien estuviera con ella. Revisaba las puertas y ventanas varias veces al día. Cuando Norma ya estaba cerca de dar a luz, Eliseo mandó llamar a su hermana Tomasa para que viniera a cuidarla. Tomasa era una mujer fuerte y práctica que no creía en supersticiones. Llegó al rancho y se instaló con ellos. Los días pasaron con relativa calma. Tomasa se encargaba de las tareas de la casa mientras Norma descansaba. Eliseo trabajaba en los campos cercanos, nunca alejándose demasiado, pero llegó el momento en que Tomasa tuvo que regresar a su propio hogar. Sus hijos la necesitaban y ya no podía quedarse más tiempo.
Eliseo decidió acompañarla hasta la terminal del pueblo más cercano para que pudiera tomar el camión que la llevaría de vuelta. Antes de irse, cerró bien todas las ventanas de madera. Atrancó la puerta desde dentro y le dijo a Norma que no la abriera por ningún motivo hasta que él regresara. Ella asintió en silencio, sentada en su silla junto a la mesa. El viaje hasta la terminal y de regreso le tomó varias horas. Cuando Eliseo llegó de vuelta al rancho, ya comenzaba a oscurecer. Los primeros chillidos de la noche empezaban a escucharse a lo lejos. Se acercó a la puerta de su casa y la llamó. Norma no respondió. Volvió a llamarla más fuerte. Nada. Un frío terrible comenzó a recorrerle la espalda. Intentó abrir la puerta. Estaba atrancada por dentro tal como él la había dejado. Pero Norma no respondía a sus gritos. Eliseo comenzó a golpear la puerta con desesperación, gritando el nombre de su esposa una y otra vez. El silencio desde dentro era absoluto y aterrador. Corrió a buscar ayuda. Felipe, uno de los vecinos, vino con su hijo Santiago. Entre los tres empezaron a golpear la puerta hasta que lograron derribarla. La tranca se rompió y la puerta cayó hacia adentro con un estruendo. La casa estaba vacía, completamente vacía. Norma había desaparecido. Las sábanas de la cama estaban revueltas. Una silla estaba volcada en el suelo, pero no había señales de lucha. Las ventanas de madera seguían cerradas desde dentro. No había forma de explicar cómo Norma había salido o cómo alguien había entrado a llevársela. Eliseo sintió que perdía la razón. Gritaba el nombre de Norma mientras buscaba por toda la casa, mirando en los mismos lugares una y otra vez, como si ella pudiera aparecer de repente. Se formó otro grupo de búsqueda. Los vecinos salieron con lámparas de aceite a recorrer los alrededores. Buscaron durante horas, llamándola, revisando cada rincón del rancho, pero no la encontraron. Norma había desaparecido tan completamente como Vicente meses atrás. Cuando ya era muy noche y la búsqueda parecía inútil, Eliseo sintió un presentimiento extraño. Una voz dentro de su cabeza le decía que buscara en el panteón del poblado más cercano. No sabía por qué, pero la sensación era tan fuerte que no podía ignorarla. Felipe intentó disuadirlo. Ya era muy tarde. El camino al panteón era peligroso en la oscuridad, y no tenía sentido buscar allí. Pero Eliseo insistió con una desesperación que asustaba. Finalmente, Felipe aceptó acompañarlo, más por no dejarlo ir solo que por creer que encontrarían algo. Santiago, su hijo, también fue con ellos. Caminaron por el sendero de terracería en la oscuridad. La luna llena brillaba con una intensidad extraña esa noche, iluminando el camino con una luz plateada y fría. Los chillidos sonaban más cerca que nunca, rodeándolos. El panteón estaba a las afueras del pueblo, rodeado por un muro de piedra medio derruido. Las cruces y lápidas se veían como sombras retorcidas bajo la luz de la luna. El lugar olía a tierra húmeda y a flores marchitas. Mientras se acercaban, escucharon algo que les heló la sangre. Eran sonidos húmedos, como de algo mojado siendo despedazado, y gruñidos bajos y salvajes que no parecían humanos. Entre esos ruidos, un goteo constante, como agua cayendo sobre piedra. Felipe se detuvo en seco queriendo regresar, pero Eliseo siguió adelante, empujado por una mezcla de terror y necesidad de saber. Tenía que encontrar a Norma. Tenía que saberlo. La luz de la luna era tan brillante que casi no necesitaban las lámparas. Caminaron entre las tumbas, siguiendo esos sonidos espantosos que cada vez se hacían más claros y más cercanos. Al dar vuelta a una cruz grande de piedra, la vieron. Norma estaba sentada en el suelo entre dos tumbas viejas. Estaba completamente desnuda, sus piernas abiertas, su cuerpo manchado de sangre que brillaba negra bajo la luz de la luna. Y estaba comiendo. Había parido. Allí mismo, sobre la tierra del panteón, había dado a luz a su bebé. Pero no había cortado el cordón. No había limpiado a la criatura. No había hecho nada de lo que una madre debería hacer. En cambio, con un hambre descomunal que se reflejaba en sus ojos salvajes, estaba devorando poco a poco a su propia hija. Mordía y arrancaba pedazos de carne con los dientes, tragando con desesperación.
La sangre le corría por la barbilla y el pecho. Los gruñidos venían de ella. Gruñía como un animal mientras comía sin detenerse, sin siquiera notar que habían llegado. Eliseo vio la escena completa. Vio a Norma. Vio los restos de lo que había sido su hija. Vio la sangre que formaba un charco oscuro en la tierra. Y su mente no pudo soportarlo. Sintió que algo se rompía dentro de su cabeza. Un dolor agudo le atravesó el pecho. Cayó al suelo de rodillas primero, y luego de cara, sin poder respirar. Su corazón simplemente se detuvo. La impresión fue demasiado grande para que su cuerpo la soportara. Norma dejó de comer. Levantó la cabeza lentamente y miró el cuerpo de Eliseo tendido en el suelo. Sus ojos ya no eran los de la mujer callada y dulce que él había conocido. Eran los ojos de algo completamente diferente. Con la boca llena de sangre sonrió. Y con voz clara, más clara de lo que jamás había hablado en su vida, dijo 5 palabras que Felipe y Santiago nunca olvidarían. Valió la pena esperar. Felipe gritó. Agarró a su hijo del brazo y corrieron. Corrieron más rápido de lo que habían corrido en sus vidas, tropezando con las tumbas, cayendo y levantándose, sin mirar atrás. Los chillidos los seguían, llenando la noche con su sonido terrible. Llegaron al rancho y despertaron a todos. Entre gritos y lágrimas contaron lo que habían visto. Al principio nadie les creía. Era demasiado horrible para ser verdad. Pero cuando el sol salió y un grupo grande regresó al panteón, encontraron la prueba. Había una mancha enorme de sangre en la tierra, entre las tumbas, y el cuerpo de Eliseo, frío y rígido, cubierto de arañazos profundos y marcas de mordidas por todas partes. De Norm no había ni rastro. Había desaparecido como si nunca hubiera existido. La sangre terminaba abruptamente en un punto, sin huellas que indicaran hacia dónde había ido. Buscaron durante días, durante semanas. Revisaron cada cueva, cada barranca, cada rincón del rancho y sus alrededores. Nunca la encontraron. Los chillidos nocturnos continuaron escuchándose por años en aquella ranchería sin nombre. Algunos dicen que aún se escuchan, y las bolas de fuego siguen volando entre los matorrales cuando cae la noche. Nadie volvió a vivir en la casa de adobe donde Norma y Eliseo habían intentado hacer su hogar. Se fue cayendo poco a poco hasta que solo quedaron los muros, y luego ni siquiera eso. Pero los viejos del lugar todavía cuentan la historia. Todavía advierten a las mujeres embarazadas que bauticen a sus hijos lo antes posible, que pongan tijeras bajo las almohadas, que hagan cruces de chile sobre las cunas, porque nunca se supo qué le pasó realmente a Norma. Si siempre fue una de esas criaturas disfrazada de humana. Si algo la poseyó durante esos meses de silencio después de perder a Vicente, o si el dolor y la oscuridad de ese lugar maldito la transformaron en algo que ya no era una mujer. Lo único cierto es que aquella noche en el panteón, bajo la luz de la luna llena, algo terrible mostró su verdadero rostro, y que Eliseo y su hija pagaron el precio de ese encuentro con lo desconocido. La ranchería sin nombre sigue existiendo, oculta en algún lugar del Estado de México. Pocos la conocen, pocos van allí, y los que van se aseguran de irse antes de que caiga la noche, porque cuando oscurece, los chillidos comienzan de nuevo, y las pequeñas bolas de fuego vuelan entre las sombras, hambrientas y eternas, buscando siempre nuevas almas que devorar. David nunca olvidaría la noche en que su abuela les contó sobre lo que sucedió en el rancho El Sauce Quemado. Era el verano de 1967, cuando sus tías Eulalia y Lucía eran apenas unas niñas. La familia vivía en aquella propiedad alejada del pueblo, rodeada de cerros secos y caminos polvorosos que parecían no llevar a ningún lado. Todo comenzó una tarde de julio, cuando el cielo se tornó de un color extraño, entre naranja y gris. Eulalia tenía 13 años y Lucía apenas 11. Las dos hermanas habían salido a buscar algunas gallinas que se habían escapado del corral cuando vieron algo que las dejó paralizadas. Una luz brillante atravesó el cielo como si fuera una estrella fugaz, pero en lugar de desaparecer, cayó cerca del potrero viejo. El impacto no hizo ruido, solo levantó una pequeña nube de polvo. Las niñas se miraron entre sí.
con esa mezcla de miedo y curiosidad que solo los niños pueden sentir. Lucía fue la primera en hablar. Dijo que deberían ir a ver qué era aquello. Eulalia dudó por un momento, pero la curiosidad pudo más. Caminaron despacio entre los matorrales, con el corazón latiéndoles fuerte en el pecho. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los cerros, tiñendo todo de un rojo intenso que hacía que las sombras parecieran más largas y amenazantes. Cuando llegaron al lugar donde había caído la luz, encontraron algo que no podían explicar. En medio de la tierra seca, había una esfera del tamaño de una sandía. No era de metal ni de piedra. Parecía hecha de algo vivo, algo que palpitaba como un corazón. La superficie brillaba con un resplandor débil que cambiaba de color, pasando del rojo al negro. Eulalia estiró la mano para tocarla, pero Lucía la detuvo. Había algo en esa cosa que no estaba bien, algo que hacía que el aire alrededor se sintiera pesado y difícil de respirar. El olor era extraño también, como a tierra mojada mezclada con algo quemado. Mientras las niñas observaban, la esfera comenzó a cambiar. Se expandía y se contraía, cada vez más rápido. Pequeñas grietas aparecieron en su superficie, de donde brotaba un humo negro y espeso. Las hermanas retrocedieron, asustadas, pero no podían dejar de mirar. Entonces sucedió algo que las horrorizó. La esfera comenzó a tomar forma. El humo se arremolinaba y se solidificaba, creando una silueta que se alzaba del suelo. Era la figura de una mujer, pero encorvada de una manera antinatural, como si sus huesos estuvieran rotos. Los brazos colgaban demasiado largos rozando el suelo. Lucía comenzó a llorar en silencio. Quería correr, pero sus piernas no le respondían. Eulalia la tomó de la mano y la jaló con fuerza. Las dos corrieron como nunca antes lo habían hecho, tropezando con las piedras y los arbustos. No se detuvieron hasta llegar a la casa, donde entraron cerrando la puerta de un golpe. Su madre estaba en la cocina preparando la cena. Las vio llegar pálidas y sudorosas con los ojos muy abiertos por el terror. Les preguntó qué había pasado, pero las niñas no podían hablar. Solo se abrazaron a ella y lloraron. El padre salió al campo con una linterna para investigar, pero no encontró nada. Solo un parche de tierra oscura y caliente, como si algo hubiera ardido allí durante horas. Regresó a la casa confundido, diciéndole a su esposa que las niñas probablemente habían visto algún animal y se habían asustado. Pero esa noche, cuando todos se fueron a dormir, la tranquilidad no duró mucho tiempo. Eran casi las 2 de la mañana cuando una risa comenzó a resonar en la casa. No era una risa normal, era hueca, rasposa, como si saliera de una garganta seca y llena de polvo. El sonido venía de la cocina. Lucía fue la primera en despertarse. Se sentó en su cama, temblando, escuchando aquella risa espantosa que hacía eco en las paredes. Quiso gritar, pero el miedo le cerró la garganta. A su lado, Eulalia también estaba despierta, con los ojos fijos en la puerta de su habitación. La risa se detuvo de repente. El silencio que siguió fue peor. Era un silencio pesado, lleno de algo malo. Las niñas podían escuchar su propia respiración agitada y los latidos fuertes de su corazón. Entonces escucharon pasos. No eran pasos normales de una persona caminando. Sonaban como si algo se arrastrara por el piso de madera, despacio, pausado. Cada movimiento hacía crujir las tablas del suelo de una forma que ponía la piel de gallina. Lucía se asomó por la rendija de la puerta y lo que vio la hizo retroceder hasta la pared. Allí, en el pasillo, había una figura moviéndose en 4 patas. Era la misma silueta que habían visto en el campo, pero ahora estaba dentro de su casa. Se movía como un animal, con movimientos bruscos y torpes, girando la cabeza de un lado a otro como si estuviera buscando algo. La niña tapó su boca con ambas manos para no gritar. Eulalia la jaló hacia la cama, y las dos se escondieron bajo las cobijas, abrazándose con fuerza. Podían escuchar cómo la cosa seguía moviéndose por la casa, arrastrándose, olfateando. En la habitación de sus padres, la madre también se había despertado. Escuchó los ruidos extraños y despertó a su esposo. Él tomó el farol y salió al pasillo con cautela.
Lo que vio lo dejó paralizado por un momento. En la sala, flotando a medio metro del suelo, estaba la figura de una mujer anciana. Su piel era del color de la ceniza, arrugada y pegada a los huesos. Los ojos brillaban como brasas encendidas, sin pupilas, solo ese resplandor rojo y furioso. El cabello era largo y grasoso, moviéndose por sí solo como si fueran serpientes vivas. La criatura volteó lentamente hacia él. Su boca se abrió mostrando dientes amarillos y rotos. Una sonrisa horrible se dibujó en su rostro mientras empezaba a flotar hacia él. El hombre retrocedió, sintiendo cómo el aire se volvía frío a su alrededor. Fue entonces cuando la abuela apareció desde su cuarto. Era una mujer mayor pero fuerte, de esas que habían vivido tiempos difíciles y conocían cosas que otros habían olvidado. En sus manos llevaba un frasco pequeño con agua bendita que siempre guardaba junto a su cama. Sin decir palabra, roció el agua en dirección a la criatura. El efecto fue inmediato. La anciana fantasmal lanzó un alarido tan agudo y penetrante que hizo temblar los vidrios de las ventanas. Su forma comenzó a deshacerse como humo, retorciéndose y gritando, hasta que desapareció por completo dejando solo un olor horrible a azufre. El padre encendió todas las velas y lámparas de la casa. Nadie volvió a dormir esa noche. La familia se quedó junta en la sala, rezando hasta que amaneció. Las niñas no dejaban de temblar, y la madre las abrazaba tratando de calmarlas. Cuando salió el sol, el padre fue nuevamente al lugar donde las niñas habían visto caer la luz. El sitio estaba peor que la noche anterior. La tierra alrededor estaba completamente negra, como si algo la hubiera quemado desde adentro, y el olor era insoportable. Olía a carne podrida mezclada con azufre, tan fuerte que tuvo que cubrirse la nariz con un pañuelo. Lo más extraño era que ningún animal se acercaba a ese lugar. Los perros ladraban desde lejos, pero no pasaban de cierta distancia. Las aves no volaban sobre esa zona. Hasta las moscas parecían evitarla. Los días siguientes fueron terribles para la familia. Eulalia comenzó a enfermarse. Tenía fiebre alta y sudaba por las noches, empapando las sábanas. Pero lo peor eran las pesadillas. Gritaba dormida, diciendo que la anciana estaba en su cuarto, mirándola desde la ventana, susurrándole cosas horribles que no podía entender. La madre la cuidaba día y noche, poniéndole paños fríos en la frente y dándole té de hierbas que la abuela preparaba. Pero nada parecía funcionar. La niña seguía delirando, hablando de la mujer de ojos rojos que quería llevársela. Lucía tampoco estaba bien. Había dejado de hablar casi por completo. Se la pasaba sentada junto a la ventana, mirando hacia los cerros con expresión vacía. Cuando alguien le preguntaba qué veía, solo señalaba hacia las montañas sin decir nada. Sus ojos tenían una mirada distante, como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. Una noche, la abuela encontró a Lucía parada frente a la puerta trasera a punto de abrirla. La niña tenía los ojos abiertos, pero parecía estar dormida. Caminaba como si algo la estuviera jalando hacia afuera. La abuela tuvo que cargarla de vuelta a su cama y rezar sobre ella toda la noche. Los vecinos del rancho más cercano comenzaron a reportar cosas extrañas. Don Tomás, que vivía a 1 kilómetro de distancia, juró haber visto una figura encorvada caminando por los cerros al anochecer. Dijo que se movía de forma extraña, demasiado rápido para ser una persona normal, saltando entre las rocas como si flotara. La señora Pérez, que pasaba vendiendo pan cada semana, dejó de ir por ese camino. Contó en el pueblo que había sentido una presencia horrible cerca del rancho El Sauce Quemado. Decía que el aire allí se sentía pesado, enfermo, como si la tierra misma estuviera enferma. La gente del pueblo comenzó a murmurar. Los más viejos recordaban historias antiguas sobre aquella zona. Décadas atrás, en ese mismo lugar, había vivido una mujer solitaria que la gente acusaba de hacer cosas malas. Decían que conocía secretos oscuros, que hablaba con cosas que no eran de este mundo. Un día, los habitantes del pueblo, llenos de miedo y superstición, fueron hasta su casa. Lo que hicieron esa noche nadie quería recordarlo con claridad, pero la mujer nunca más fue vista.
Algunos decían que la habían echado del pueblo. Otros, en voz baja, insinuaban algo peor. Ahora, tantos años después, los ancianos decían que ella había vuelto, que estaba buscando venganza contra cualquiera que viviera en esas tierras, que su odio era tan fuerte que ni la misma muerte podía detenerla. El padre de David decidió que era tiempo de pedir ayuda. Trajo al pueblo a un hombre mayor que conocía de rezos y limpias. El hombre llegó con bolsas llenas de hierbas, velas y agua bendita. Caminó por toda la propiedad, rezando en voz baja y quemando hierbas que llenaban el aire de un humo blanco y espeso. Cuando llegó al lugar donde había caído la esfera, el hombre se detuvo. Su rostro se puso pálido. Dijo que podía sentir algo muy viejo y muy furioso en ese sitio, que la tierra guardaba un rencor profundo. Roció agua bendita por todo el perímetro y enterró medallas bendecidas en las 4 esquinas. Esa noche, la familia volvió a escuchar la risa, pero esta vez venía de afuera, desde los cerros. Era más fuerte, más llena de rabia. Las ventanas temblaban con cada carcajada. Los perros aullaban desesperados. El ganado corría de un lado a otro del potrero, enloquecido de terror. La abuela reunió a toda la familia en la sala. Prendió velas alrededor y les hizo formar un círculo tomados de las manos. Rezaron toda la noche, sin parar, mientras afuera la risa seguía resonando entre las montañas. Al amanecer todo quedó en silencio, un silencio que no traía paz, sino una sensación de que algo estaba esperando. Pasaron varias semanas antes de que la familia se atreviera a sentirse un poco más tranquila. Eulalia dejó de tener fiebres tan altas, aunque todavía se despertaba sudando en las noches. Lucía comenzó a hablar de nuevo, pero su voz sonaba diferente, más baja, como si tuviera miedo de que algo la escuchara. El padre tomó una decisión difícil. No podían seguir viviendo en ese lugar. La tierra ya no les pertenecía realmente. Algo más la había reclamado. En el otoño de ese mismo año, la familia empacó sus cosas y se mudó al pueblo. Dejaron el rancho El Sauce Quemado abandonado, con sus paredes agrietadas y sus ventanas vacías mirando hacia los cerros. Durante años, nadie quiso acercarse a esa propiedad. Los viajeros que pasaban por el camino cercano decían sentir escalofríos cuando miraban hacia la casa vacía. Algunos juraban ver una luz tenue moviéndose entre las habitaciones abandonadas, aunque no había electricidad ni velas encendidas. Los niños del pueblo inventaban historias sobre el lugar. Se retaban unos a otros a acercarse, pero ninguno se atrevía a pasar de la cerca. Decían que si te quedabas muy cerca al anochecer, podías escuchar una risa lejana viniendo desde adentro de la casa. Pasaron más de 20 años. La casa seguía en pie, cada vez más deteriorada, con el techo hundiéndose y las paredes cubiertas de enredaderas. Nadie de la familia quería regresar, ni siquiera de día. Era como si un acuerdo silencioso se hubiera hecho entre todos de olvidar que ese lugar existía. Pero un día, cuando David ya era un hombre adulto, recibió una noticia extraña. El gobierno había comprado varios terrenos en esa zona para construir una carretera nueva. El rancho El Sauce Quemado iba a ser demolido. David sintió una mezcla de alivio y curiosidad. Parte de él quería que ese lugar desapareciera para siempre, pero otra parte necesitaba verlo una última vez. Así que viajó hasta allá, llegando justo cuando las máquinas comenzaban a derribar las viejas estructuras. Observó desde lejos cómo las paredes caían, levantando nubes de polvo que se mezclaban con el aire seco. Los trabajadores se movían rápido, queriendo terminar antes del anochecer. Ninguno de ellos parecía cómodo estando allí. Fue entonces cuando uno de los trabajadores gritó. Había encontrado algo bajo los cimientos de la casa. David se acercó junto con los demás. Allí, en un hueco pequeño cavado en la tierra, había un hueso. No era muy grande, quizás de un brazo o una pierna. Estaba envuelto en una tela roja vieja y podrida. Lo más perturbador eran las 3 agujas largas de metal oxidado, clavadas en el hueso. Estaban puestas formando un triángulo perfecto. La tela tenía símbolos dibujados con algo que parecía haber sido sangre, aunque ahora era solo manchas oscuras casi borradas por el tiempo. El capataz de la obra ordenó que volvieran a enterrar todo,
y que nadie hablara de lo que habían visto. Los trabajadores obedecieron rápido, nerviosos. Cubrieron el hueco con tierra y concreto, como si quisieran sellarlo para siempre. Esa noche, David no pudo dormir. Seguía pensando en aquel hueso, en las agujas, en la tela roja. Se preguntaba de quién sería, si pertenecía a la mujer de la que hablaban los ancianos del pueblo, la que nunca fue encontrada después de aquella noche terrible de hacía tantos años. Los ancianos del pueblo, los pocos que quedaban vivos, susurraban una verdad que helaba la sangre. Decían que ella nunca había sido quemada completamente, que su cuerpo fue escondido en algún lugar secreto, enterrado sin bendiciones ni rezos, y que por eso su espíritu no podía descansar. Decían también que cada cierto tiempo, cuando las condiciones eran las correctas, cuando el odio y el rencor se concentraban lo suficiente, ella podía volver. No completamente, no como persona, pero sí como esa cosa horrible que su familia había visto. Una manifestación de pura rabia y venganza. Según los más ancianos, ella no había muerto realmente. Había renacido de alguna forma oscura y antinatural, y seguiría renaciendo una y otra vez, mientras su verdadero descanso no llegara. David ahora tiene más de 50 años. Vive lejos de aquel lugar, en una ciudad grande donde los edificios bloquean la vista de los cerros. Formó su propia familia y trata de vivir una vida normal. Pero hay noches, especialmente en julio, cuando el aire se pone pesado y el cielo toma ese color naranja gris que siente algo. Es una presencia fría en la nuca, una sensación de ser observado desde algún lugar lejano. Y a veces, muy bajito, casi imperceptible, escucha una risa hueca que le hace recordar que hay cosas en este mundo que nunca mueren realmente, que solo esperan, escondidas en la oscuridad, esperando el momento de volver. Y cada vez que escucha esa risa, David cierra todas las ventanas de su casa, prende todas las luces y reza las mismas oraciones que su abuela le enseñó aquella noche terrible de su infancia, porque sabe, en lo más profundo de su corazón, que ella todavía está allá afuera, esperando, observando, lista para volver.